En esta primera actividad de la unidad curricular clínica estomatológica es necesario realizar una introducción a la misma respecto a qué se entiende como clínica estomatológica. Estamos en condiciones de afirmar que son todas las actividades relacionadas al diagnóstico y tratamiento de procesos patológicos bucales y peribucales. Para entender de forma precisa lo que significa clínica estomatológica, debemos recurrir a la etimología de esta palabra. Así tenemos que clínica deriva del griego kliné, que significa cama, y a su vez deriva del verbo klinein, que significa inclinarse. Por lo tanto, clínica significa la instrucción médica que se da en presencia del enfermo, que incluye el estudio ordenado de los signos y síntomas de una enfermedad. Y el término estomatología, a su vez, se compone de dos vocablos griegos conocidos como estomatos, que significa boca, y logía, o proveniente de logos, que significa estudio o tratado. La tarea de la clínica estomatológica es una tarea compleja. El adquirir la capacidad necesaria para el diagnóstico de las enfermedades de la boca es una actividad que solamente se logra con dedicación, con una práctica constante, con una observación inteligente y sobre todo con la guía de los docentes de esta unidad curricular al estudiar el diagnóstico clínico. Es preciso recordar que se debe considerar a la boca como un órgano y que el mismo y sus funciones deben ser tenidos en cuenta como parte inseparable del cuerpo humano. Debemos tener en cuenta que en la boca se pueden presentar manifestaciones de enfermedades generales y locales, o ambas, y en nuestro deber distinguir estos estados patológicos para hacer un diagnóstico correcto. Para ello es imprescindible conocer las estructuras normales de la boca y poseer un acabado conocimiento de las ramas de la odontología, principalmente las que guardan relación directa con esta unidad curricular. En los difíciles casos se debe establecer la observación y el tratamiento desde un equipo multidisciplinario. De esta manera, el alumno podrá formar una opinión exacta de lo que el paciente necesita y podrá actuar, a veces realizando una eficiente prevención y otras veces curando, y es menos importante que en algunos casos inclusive salvando la vida del paciente. Para el ejercicio de la clínica estomatológica es necesario reunir algunas condiciones que son básicas, como por ejemplo el respeto y el ejercicio irrestricto de las normas de bioseguridad, el control de los ambientes, la disposición y la selección de los materiales e instrumentales para el examen estomatológico. Es así que nosotros en la clínica abordaremos para nuestra disciplina la conformación de una mesa operatoria o principal y una mesa auxiliar o platina. Así tenemos que la mesa operatoria o principal es la que se coloca habitualmente a la derecha del paciente y enfrente del operador. Esta consta de dos estantes, uno superior en la cual se deben disponer los siguientes elementos: la bandeja metálica, una triada de exploración, gasa estéril de 4 por 4 centímetros y de 10 por 10 centímetros, baja lengua de maderas, separadores de Farabeuf, y en el estante inferior debe ir un recipiente con un decontaminante y una carpeta con historias clínicas y algún otro elemento de papelería que precisen para el práctico. Respecto a la mesa secundaria, que es conocida comúnmente como platina, en ella deben estar el vaso de desinfección con el desinfectante diluido, una triada de exploración que generalmente es utilizado por el docente a cargo, un recipiente rígido para el desecho de residuos patológicos y también elementos punzocortantes, además un portaobjeto, una lupa, una linterna, una escala milimétrica. Una vez dispuesto el instrumental y los materiales acondicionados y nosotros revestidos de acuerdo a las normas de bioseguridad, procederemos a la atención del paciente en el marco de las actividades prácticas. Para la atención del paciente contamos con el recurso técnico de la historia clínica, conocido por todos ustedes. Esta historia clínica nos va a posibilitar la recopilación de datos de filiación, la anamnesis,
que debemos realizar en base al interrogatorio y el examen clínico propiamente. Es así que la historia clínica es un recurso que posee la medicina, y en nuestro caso la estomatología, para recabar información concerniente al inicio, evolución y tratamiento de las diversas patologías. La importancia que reviste la realización en forma correcta de esta recopilación y la posterior interpretación de los datos obtenidos es para que el tratamiento sea lo más adecuado posible, siendo el principal objetivo la restitución de la salud del paciente luego de la consulta de diversos textos especializados y la observación de múltiples modalidades con las que se confeccionan las historias clínicas. Hemos abordado a la conclusión de que es necesario proponer una forma en la cual se deba confeccionar la historia clínica y, en nuestro caso, la historia clínica estomatológica, a los efectos de que los datos recopilados sean realmente los significativos y se dejen de lado aquellos datos poco o nada relevantes relacionados con la patología bucal. El primer punto a abordar en la redacción de la historia clínica es la recopilación dada por los datos de filiación. Este tópico es imprescindible ya que existen enfermedades que prevalecen en cada uno de estos aspectos, por ejemplo el sexo, la edad, la raza, la profesión, el lugar de residencia anterior y actual, pueden ser condicionantes en el estado actual de la enfermedad. En la anamnesis se realizarán básicamente el interrogatorio de los antecedentes, pero en primer lugar figura el motivo de la consulta, que es la razón por la cual el paciente concurre a nuestra atención. Ese motivo de la consulta debe ser redactado con terminología utilizada por el paciente. Luego vamos a evaluar los antecedentes hereditarios y familiares, que serán las enfermedades o las causas de fallecimiento de los padres, hermanos, abuelos, esposa e hijos. Estos datos son muy importantes porque pueden guardar alguna relación con la enfermedad que el paciente padece. El otro tópico que forma parte de la anamnesis es el interrogatorio de los antecedentes personales, es decir, las enfermedades padecidas y las intervenciones quirúrgicas en las que pudo haber sido sometido el sujeto, se considerarán aquí, además, todos los concernientes a las enfermedades padecidas por el paciente, desde el nacimiento, primera infancia, en su periodo de desarrollo. También, como se dijo anteriormente, se pueden consignar intervenciones quirúrgicas a las cuales fue sometido. Finalmente, el último paso de la anamnesis, donde debemos interrogar sobre los antecedentes de la enfermedad actual, en la cual se debe consignar este apartado con la forma de inicio y tiempo de evolución, el sitio donde apareció la primera manifestación, la sintomatología que acompañó y los tratamientos que fueron realizados. ¿Qué evolución tuvo al respecto? Se debe establecer si este tipo, además, es una afección primaria o recurrente y si estuvo acompañado de algunas otras manifestaciones de orden local y general. La evaluación del estado actual del paciente lo realizamos mediante un examen clínico. Este examen clínico, específicamente en nuestro caso, se denomina examen estomatológico. Es necesario comprender que la evaluación del estado actual, el examen clínico propiamente, debe estar dirigido a los signos y síntomas que presenta en el momento de la consulta. Estas pueden guardar relación con los antecedentes, pero también es cierto que en los antecedentes pueden diferir del estado actual. Para la realización del examen estomatológico nos valemos de recursos y estos están divididos en dos grandes grupos. Un primer grupo que depende exclusivamente de las capacidades sensoriales del operador, como son la inspección, es decir, la observación de las estructuras normales y patológicas siguiendo un orden y una técnica. Otro más sería la utilización del interrogatorio de los síntomas actuales. Otro sería la utilización de la palpación, que es la maniobra digital por presión y por prehensión, que nos revela características de consistencia, sensibilidad, entre otras. Y por último tenemos a la olfacción,
que es el método que nos permite catalogar a las patologías de acuerdo a los olores que presentan. Esto en la literatura lo van a encontrar como olores sui generis. Tenemos además los integrantes del segundo grupo, que para ellos debemos valernos de instrumentos. Así tenemos en primer lugar la punción, que es el recurso que nos permite obtener el contenido líquido de una lesión y determinar a qué entidad nosológica corresponde. Además tenemos otra, que es la exploración con sonda. Se utiliza para estudiar trayectos fistulosos o cavidades patológicas. Luego podemos mencionar a la bulboaspiración, que es un recurso técnico que nos proporciona las características de fragilidad de la piel y las mucosas mediante un bulbo de goma. Tenemos también la diascopía, que es la observación de la mucosa a través de un vidrio. Tenemos la dermatoscopía, que es el examen de la piel y mucosas por intermedio de una lente de aumento. Otra más es la transiluminación, que es el paso de luz a través de los tejidos corporales con la finalidad de realizar un examen. Y finalmente tenemos la fotografía, que es utilizado para una documentación comparativa y para fines de una publicación científica. Es importante distinguir estos recursos de los exámenes complementarios, que como su nombre lo indica, todo examen complementario es aquel que cumplimenta una primera acción y que colabora con la elaboración y abordaje de un diagnóstico definitivo. Dentro de ellas tenemos las referidas, por ejemplo, a los diagnósticos por imágenes, a los estudios histopatológicos, que son básicamente exámenes complementarios, estos que se realizan en otro ambiente y son ejecutados por otro personal. El examen estomatológico se realiza siguiendo una secuencia. Esta secuencia está compuesta por dos etapas. Una etapa de examen exobucal o extraoral y otro de examen endobucal o intraoral, que comprende a su vez los pasos para el examen exobucal, el estudio de las facies, ya sea de frente y de perfil, la palpación de las cadenas ganglionares y la observación de la boca cerrada. Específicamente en el primer paso, que es el estudio de las facies, esta puede realizarse en dos formas. Un estudio de facies de frente, y aquí podemos observar a un niño y un adulto, y a su vez podemos determinar que las facies de estos sujetos presentan asimetrías, en el caso del adulto, y un aumento de tamaño en el caso del menor expuesto. En estas imágenes para el estudio de las facies, específicamente de frente, podemos notar en la paciente de la izquierda una deformación en la región geniana del lado izquierdo, y en la paciente expuesta en el lado derecho podemos observar cambios de coloración hacia el rojo como consecuencia de la presencia de un hemangioma. El segundo paso del estudio de las facies es hacer la observación del perfil del paciente. En estas dos imágenes ustedes pueden ver que existen anomalías en la formación del pabellón auricular y una marcada retrusión de la mandíbula. En la imagen de la derecha se pueden observar lesiones costrosas y pigmentadas a nivel del cuello y a nivel de la cara del paciente. Este es un caso que puede ser compatible con una sífilis secundaria. Básicamente, el examen y la palpación de las cadenas ganglionares en la etapa de la evaluación extraoral se hace tratando de localizar el ganglio subángulo-mandibular y los que se encuentran por debajo del cuerpo de la mandíbula, los cuales son los colectores directos de todos los procesos patológicos, ya sean infecciosos o bien tumorales, en el caso de las patologías de los maxilares. Finalmente, se debe realizar la palpación de las cadenas ganglionares que se encuentran ubicadas en el sector posterior y anterior del cuello, y también a nivel del espacio comprendido por sobre las clavículas. En todas ellas pueden coleccionar productos de los procesos patológicos infecciosos o tumorales que tengan asiento en la cavidad bucal y los órganos y tejidos que la limiten. Concluye el examen extraoral con la observación de la boca cerrada, es decir, con los labios en oclusión. Aquí ustedes pueden observar
en la imagen de la izquierda labios superior e inferior ocluidos que tienen aspectos de normalidad, muy distinto en la imagen de la derecha, donde pueden observar no solo el aumento de tamaño del labio superior, sino también cambios de coloración en ambas comisuras y la conformación de escamas que se desprenden en ambos labios. En estas imágenes de los labios ocluidos podemos centrar nuestra atención en las comisuras y fíjense que aquí existen dos procesos patológicos distintos. Uno, el de la izquierda, el caso de esta mujer, que padece de afecciones virósicas muy distintas a las del hombre de la imagen de la derecha, que a nivel de la comisura se puede observar una proliferación de tejido compatible con una lesión de origen micótico. Estamos en condiciones de continuar el examen intraoral. Para ello es necesario considerar los siguientes pasos. Como primera medida, evaluar la apertura bucal, establecer qué sectores topográficos serán analizados de modo rutinario, realizar la palpación de los ganglios linfáticos intraorales, realizar el examen odontológico y por último, describir el sitio de asiento de la lesión, que puede ser la que coincide con el motivo de la consulta o de otro tipo de lesiones que nosotros pudimos haber descubierto en nuestro examen estomatológico. El primer estadio a evaluar es la apertura bucal, como se había dicho anteriormente. En ella debemos establecer valores de que el paciente pueda tener una disminución en la apertura bucal o una marcada laxitud para la apertura, es decir, que sea muy amplia o bien que se pueda considerar una apertura normal, que es aquella que ronda entre 4 y 5 centímetros aproximadamente. Ustedes pueden observar en estas imágenes que los pacientes realizan la apertura bucal y en el paciente del lado de la izquierda tiene no solo una desviación, sino también una limitación en la apertura, de modo de compararlo con el paciente de la derecha, que este también, si bien es cierto, presenta una desviación, pero tiene una apertura un poco mayor. Si podemos observar además, esa apertura bucal se ve afectada por cirugías previas realizadas para poder dar solución a la malformación del maxilar superior y a nivel del labio inferior. La apertura bucal nos va a aportar algunos datos importantes, como por ejemplo en el caso del niño observado a la izquierda, se puede ver que está el labio afectado por un proceso denominado queilitis, que es una alteración, en este caso, de una producción de escamas como consecuencia de una irritación crónica ambiental. Y en el caso de la derecha podemos ver a una paciente ya geronte, donde se evidencia la falta de soporte dentario por la retrusión que hacen los labios hacia el interior de la cavidad bucal, y la marcada alteración que se da a nivel de las comisuras, producto del escurrimiento de saliva propio de las personas desdentadas. Con la finalidad de realizar un correcto examen estomatológico, es necesario establecer una secuencia para el análisis de cada uno de los sectores topográficos de la boca. Normalmente la primera parte a analizar es el labio inferior, como en este caso se hace una eversión para poder observar las características de normalidad de estos tejidos. Es decir, se puede ver la transparencia de la mucosa, de los vasos arteriales que se ubican debajo de la semimucosa, y también se puede realizar la palpación de las glándulas salivales accesorias, simulando en su interior, en el estroma del mismo, la presencia de perdigones. Del mismo modo realizaremos el examen a expensas de la eversión del labio superior, la cual permitirá que observemos el frenillo labial medio y al mismo tiempo los cambios de coloraciones que pueden ubicarse en él y la transparencia de los vasos en normalidad. Luego continuamos con la exploración y la evaluación de los carrillos, los cuales vamos a dividir a ambos lados en sector de la mucosa yugal retrocomisural en los considerandos de anterior, media y posterior. Para ello vamos a utilizar los dedos pulgares colocados en el interior de la boca y traccionándolos para poder tener una visión amplia y directa de la mucosa yugal de ambos lados. Finalizada la evaluación clínica de las mucosas yugales retrocomisurales, accedemos a la bóveda palatina y en ellas vamos a dividir en dos sectores.
un sector anterior comprendido por la mucosa que recubre las apófisis palatinas, conocidas como paladar duro, y la posterior o paladar blando. Fíjense ustedes los cambios de coloraciones que se pueden dar en el paladar duro y en el paladar blando, siendo el paladar blando compuesto esencialmente por tejido adiposo en un alto porcentaje, por eso la coloración amarillenta. En la imagen de la derecha ya existe un proceso patológico asociado a hongos y asociados a la instalación de una prótesis. La evaluación del paladar blando finaliza en el sector posterior, específicamente en el borde libre del paladar blando, y desde allí comenzamos la evaluación del istmo de las fauces, que es una estructura, que es una apertura compuesta por el borde posterior del paladar, los pilares y el dorso de la parte más posterior lingual, y a través de ella podemos ver las amígdalas y algunas de las alteraciones que pueden encontrarse en este órgano. Continuando con el examen de los distintos sectores topográficos que componen la cavidad bucal, llegamos al punto de examinar la lengua. Para ello debemos observar la cara dorsal, el tercio anterior, medio y la punta y los bordes laterales, finalizando con el sector posterior. También debemos tener en cuenta que para el estudio de este sector topográfico es importante contar con gasa para poder traccionar a la lengua debido a la amplia movilidad que ella presenta. La lengua debe ser estudiada en profundidad porque es asiento de numerosas lesiones y sobre todo las lesiones que pueden tener transformación maligna. Es por ello que es conveniente para un buen examen tomar de la punta de la lengua una gasa y traccionar hacia el lado opuesto para poder observar con detenimiento los bordes de la misma. Le pediremos además al paciente que trate de tocar con la punta de la lengua el paladar. Como ustedes podrán observar en la imagen de la izquierda, existe un frenillo muy importante que limita los movimientos de la lengua. Muy distinto lo que ocurre en la imagen de la derecha, donde el frenillo presenta una longitud normal y la lengua puede despegarse con facilidad del piso de boca. Inmediatamente por debajo del vientre lingual, nos queda por analizar el sector que se ubica por debajo de la lengua, es decir, el piso de la boca. Y está compuesta por tres sectores, un sector anterior y dos laterales, que están entre la lengua y los rebordes alveolares y las piezas dentarias del cuerpo del maxilar. En estas imágenes ustedes pueden ver las alteraciones que se dan a nivel del vientre lingual sin compromiso del piso de boca y pueden observar aquí también una lesión verrugosa que se da en el vientre lingual. Es importante aclarar que el análisis clínico y la evaluación clínica del piso de boca es muy importante, la cual se complementará posteriormente con una adecuada palpación de las estructuras del piso de boca, específicamente la palpación de los ganglios linfáticos, y no solo de ellos, sino también de las glándulas salivales principales del sector. Como les hice mención, la palpación de los ganglios linfáticos se van a realizar en el piso de boca de forma bimanual, monodigital, o también puede ser la palpación de los que se encuentran ubicados en el estroma de los carrillos, donde se pueden detectar algunas alteraciones asociadas a estas. El examen estomatológico va a finalizar con el examen odontológico propiamente dicho, la cual se va a realizar con los maxilares desocluidos, haciendo la evaluación de cada una de las piezas dentarias y sus estructuras de soporte, y también en oclusión para determinar patologías en relación a cuadros oclusivos. Finalizada la evaluación de los distintos sectores topográficos de la boca, nos dedicaremos a la descripción de las características clínicas de la lesión que pueden formar parte del motivo de la consulta o de los descubrimientos que nosotros pudiéramos realizar luego de haber ejecutado el examen. Así tenemos que las características de las lesiones deben ser descritas en el estado actual y entre las que se deben considerar el número, el aspecto, la forma, el tamaño, el contorno de la base, la altura, el color y así también las características de la superficie, los bordes, la consistencia del tejido circundante, la presencia o no de sintomatología en el estado actual y otros datos que consideremos de importancia.
Luego de haber realizado la evaluación clínica, se abordará al diagnóstico y de acuerdo a la disponibilidad de datos clínicos, este diagnóstico puede ser definitivo o de certeza. Ante un diagnóstico presuntivo y con el objeto de abordar un diagnóstico definitivo, es necesario recurrir a exámenes complementarios. Se indicará aquí el examen complementario correspondiente para llegar a un diagnóstico de certeza o un diagnóstico definitivo o simplemente diagnóstico. Luego de identificar la patología, se propone un plan de tratamiento que debe ser detallado. Además, se indicará la posología y la forma de administración en el supuesto de que el tratamiento sea farmacológico. En el ítem de evolución y control se consignarán las fechas de los controles y en cada una de ellas se valorará la evolución de la enfermedad hasta su curación. En el apartado de observaciones serán considerados todos los datos referentes a interconsultas, trabajos en equipos multidisciplinarios y derivaciones. Con estas consideraciones estamos en condiciones de poder acceder a la clínica y poder realizar una historia clínica y un examen estomatológico del paciente que concurra a nuestra consulta.